Casi finalizando la Primera Guerra Mundial, la humanidad debió enfrentar una amenaza más implacable que la guerra misma. Una pandemia sin precedentes mataría cerca de 100 millones de personas. ¿Cuál fue el origen de esta enfermedad? ¿Podríamos enfrentarnos nuevamente a algo parecido? ¿Qué aprendió la humanidad de esta catástrofe? ¿Fue el inicio del uso de las armas químicas o de las armas biológicas? Hablemos de la gripe española, pero hagamos un poco de historia. Algunos datos interesantes y preocupantes a la vez de esta enfermedad son, por ejemplo, que hasta nuestros días aún no hay certeza sobre cómo se originó la gripe española, ni de dónde vino tampoco, pues hasta ahora sigue siendo difícil poder rastrear al paciente cero. Como suele pasar, vieron en las películas de zombies. El protagonista busca al paciente cero, así pueden analizar el patógeno que los atacó. Bueno, en este caso los investigadores no pudieron identificar al primer portador de la gripe, por lo cual se les complicó el estudio y combate de esta enfermedad que eliminó sin compasión a más personas que la Primera Guerra Mundial. Otro aspecto aterrador de este virus es que se desconoce su procedencia, y esto generó una injusticia histórica, que es el nombre con la cual se bautizó a la enfermedad, pues se la nombró gripe española, pero no se originó en España ni por cerca, sino más bien se confirmó que los primeros brotes de la gripe se originaron en la base militar de Fort Riley, en Kansas, Estados Unidos, cuando allá en 1918, en poco tiempo, más de 1.100 soldados se vieron afectados por una insólita gripe. Y le llamamos insólita porque no era temporada de gripes en América, y porque afectaba especialmente a los jóvenes, quienes no suelen estar en el grupo de riesgo de las gripes como sí sucede con los viejos y los niños. Entonces, ¿por qué se le llamó gripe española si no se originó en España? Bueno, se cree que este mote o apodo se lo colocaron las otras naciones a modo de venganza contra España, por su neutralidad en la Primera Guerra Mundial y porque fue la primera de las naciones que informó abiertamente sobre el avance, los síntomas, las víctimas y la enfermedad misma. Algo que en los otros países, envueltos aún en la guerra, no sucedía, pues mantenían una fuerte censura sobre la prensa y no querían informar sobre el avance de la mortífera enfermedad, pero los cadáveres seguían amontonándose en las calles. Se calcula que esta enfermedad mató entre los años 1918 y 1920 a cerca de 100 millones de personas, porque extrañamente atacaba con mayor agresividad a los jóvenes sanos. Por eso surge la pregunta, ¿qué era esta gripe? ¿Una gripe más agresiva que de costumbre o un arma biológica que se le escapó a alguien durante la Primera Guerra Mundial? Los especialistas dicen que cada 10 u 11 años la humanidad deberá enfrentar una epidemia de influenza. Y así lo hemos visto, recuerden la H1N1, la gripe aviar, la gripe porcina, etcétera, etcétera. Sin embargo, el alcance de la gripe española puso en jaque a la población mundial. Algunos culpan a la guerra, pero nadie se aventura a decir que fuera porque usaron la enfermedad como arma para atacarse entre sí, sino más bien se lo atribuyen a la mala alimentación, el hacinamiento de las tropas, la convivencia con animales de corral, la pésima higiene de los cuarteles y trincheras, más el uso de gases en bombas químicas. Todo esto pudo haber favorecido una mutación de un virus de gripe común en una implacable peste exterminadora. Algunas teorías dicen que esta gripe pasó desde las aves de corral a las personas y otros más creen que fue desde los cerdos. Así, una vez que un soldado se contagiaba, este lo llevaba a todo lugar donde se trasladara, y el movimiento de tropas durante la guerra entre países contribuyó a la rápida expansión del virus. Entonces fue el hacinamiento de soldados de todo el mundo en precarias condiciones higiénicas y psicológicas, en contacto con animales y bajo el bombardeo de gases tóxicos,
el caldo de cultivo de una de las peores enfermedades de la historia? ¿O acaso lo que la originó fue una mutación genética fortuita que coincidió desafortunadamente con la Gran Guerra? La respuesta a estas preguntas no es simple. No podemos decir ni un sí ni un no. La gripe de 1918 mató a más personas que la peste negra de la Edad Media y alcanzó incluso las islas del Pacífico o Alaska. Y de las 30 epidemias de gripe contabilizadas desde el año 1500, ninguna fue tan grave como esta. La conexión más atrevida entre la guerra y la gripe es la que hace referencia a las decenas de gases tóxicos distintos que se lanzaron a toneladas sobre los soldados. Algunos de estos gases eran mutagénicos, es decir, la interacción de los gases con el virus podría haber promovido su evolución hacia una variante más letal. Una de las posibles explicaciones es que el nuevo virus fuera una recombinación genética entre un virus porcino y otro humano, aunque también existe la posibilidad de que el virus porcino hubiera adquirido capacidad para infectar a las personas, o incluso de que el virus bien pudo haber estado escondido en algún lugar desconocido hasta que reapareció con un nivel de virulencia inusitado y una gran capacidad de penetración en el sistema respiratorio. Algo muy extraño es que aun cuando se afirma que la gripe española no fue un arma biológica, aún así los historiadores coinciden en que la epidemia pudo inclinar la balanza a favor de los aliados en la fase final del conflicto bélico. Aun cuando la enfermedad se fue tan misteriosamente como llegó, dejando a su paso un reguero de dolor y de muerte, al parecer no se fue del todo, o por lo menos no para los científicos, pues hace unos años se publicó un estudio donde se explicaba cómo en un laboratorio se resucitó, por decirlo así, a la cepa de la gripe española, y junto a la manipulación de otras gripes se logró modificar la cadena de ADN de estos virus para convertirlos en agentes transmisibles por vía aérea. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, algo muy raro en los virus de influenza es el hecho de que la mayoría de estos se transmitían por contacto desde un animal, sea un cerdo o un ave de corral, hacia las personas, pero el infectado no solía tener la capacidad de infectar a otras personas. Sin embargo, estas manipulaciones en la cadena genética del virus le añadió la capacidad de transmitirse entre personas y, peor aún, se volvieron transmisibles vía aérea, algo que es peligrosísimo, como ustedes se darán cuenta. Ahora bien, uno se pregunta qué llevaría a los científicos a manipular estas monstruosidades letales. Ellos dicen que mientras más conozcan sobre las posibles mutaciones de los virus de influenza, más preparados estaremos para alguna futura epidemia. Pero yo me pregunto, ¿deben darse a conocer estos nuevos avances en manipulación genética de los virus? ¿Se podría filtrar esta información? ¿Quién las puede usar para crear la peor arma biológica de la historia? ¿Y quién renunciaría a hacerlo si supiera cómo? Hoy existen grandes sospechas sobre la manipulación intencional de los patógenos, sea con fines bélicos o para ganancia de las farmacéuticas. Como ejemplo de el manoseo político que hay sobre este tipo de elementos, se cuenta, por ejemplo, que hay una especulación acerca de que la pandemia del ébola en África Occidental se originó en las instalaciones del NBS4, unos laboratorios que los Estados Unidos tienen en Sierra Leona, y es posible que estuvieran haciendo pruebas sobre una vacuna que contenía el virus del ébola vivo y se la hayan suministrado a algunos pacientes. Luego se les fue de las manos y se formó una pandemia. Además, tengan en cuenta este dato: el gobierno de los Estados Unidos invirtió $100.000 millones en programas de armas biológicas entre el 11 de septiembre de 2011 hasta octubre de 2015. ¿Para qué invertir tanto dinero en algo que no pensás usar? Bueno, es llamativa la pregunta.
Y viniéndonos a nuestros tiempos, se suele especular con que el virus que nos está mortificando hoy, el famoso COVID-19, se dice que es una quimera, o sea, es una mezcla de varios virus, porque incluye al SARS, un coronavirus diseñado como arma biológica, junto con material genético del VIH y posiblemente virus de la gripe. Además, este nuevo COVID ha desarrollado propiedades que le permiten propagarse a una distancia mayor que de lo normal. Al parecer, el problema del COVID-19 no se originó en un caldo de murciélago infectado que se comió un chino. Todo esto parece indicar que muchos de estos experimentos de guerra biológica están en curso a pesar de las leyes existentes. Si estas especulaciones son ciertas, entonces no hemos aprendido mucho de los peligros de jugar a ser Dios con los elementos de la naturaleza. O mejor dicho, no tenemos la integridad moral suficiente como para manejar semejante poder. Así llegamos al final de un video más. Espero les haya gustado la historia de hoy. Si es así, dale like al video, suscríbete, activa la campana y comparte el video. Así seguimos creciendo con tu ayuda. Si tienes Instagram, te dejo el link en la descripción. Ahora me despido hasta el próximo video. Muchas gracias.